¿Qué tal, amigos? Somos Mike y Lorena Bunster, el podcast de Puertas Eternas, la revelación de Jesucristo. Hoy vamos a hablar acerca de la belleza del Cordero, parte 1. El Cordero es una de las expresiones tal vez más primitivas de Cristo. La primera revelación es como el Verbo, luego se manifiesta como la luz, pero una de las primeras expresiones tal vez de estas revelaciones que el Señor decide tomar es la revelación del Cordero. Aparece desde el principio. El libro de Apocalipsis dice que el Cordero, habla acerca del libro del Cordero que fue inmolado desde el principio de la creación. Eso quiere decir que dentro de las primeras expresiones está Cristo como el Cordero. Lo vemos con ese corazón tan hermoso. Alguien dijo una vez que esta expresión que habla Apocalipsis, que dice que el Cordero fue inmolado antes de no antes, sino que desde la fundación del mundo. Alguien dijo una vez algo que me impactó mucho. El Cordero tiene que ver con una expresión de Dios como perdón, como un sacrificio de perdón, un sacrificio redentivo. Y esta expresión del Cristo como el Cordero tiene que ver con que Él ya nos perdonó o ya ofreció un sacrificio de paz antes siquiera que nosotros hubiésemos pecado. Es decir, Él se sienta a la mesa con nosotros y pone un sacrificio de paz, es decir, cualquier cosa que ustedes puedan llegar a hacer, yo he decidido perdonar. Y he decidido ser propicio. Y he decidido abrir un ambiente de misericordia. Porque para mí lo importante no es enrostrarte el error. Para el Cordero lo importante no es el culparnos o hacernos entender que hemos cometido errores o pecados. Lo que Él busca es la comunión. Por eso que Él se presenta desde el principio, desde el origen del mundo, como la propiciación por nuestros errores, por nuestros pecados. Y no es que vivamos en un ambiente en donde el pecar o el ofender a Dios sea algo que no sea fuerte, que no sea serio. Pero a pesar de todo eso, Él ya propició un ambiente de perdón para que aquel que se arrepienta pueda alcanzar misericordia, pueda alcanzar perdón, pueda alcanzar restauración, porque para Él es importante la comunión, es importante la relación. Por eso es que Él vino a rescatarnos, Él vino a buscarnos, Él vino a sacarnos del fango, a sacarnos del pecado, del error. Él sabía que estábamos hasta el cogote, decimos acá en Chile, ¿verdad? Perdidos en delito y pecado. Pero Él decidió no ofenderse. Él decidió no ofenderse por nuestras transgresiones, sino que a pesar de que nosotros lo ofendimos, Él decidió meterse en el barro para sacarnos y restaurarnos y ponernos una vez más en la mesa de la comunión. Si esto no es hermoso, yo no sé qué tal vez pudiera ser más hermoso que esto, pero la expresión de Cristo como el Cordero es, si no la más bella de todas las expresiones de Cristo, sino la más hermosa, la más linda, y es necesario que nosotros se nos revele, porque lo que se nos revela es lo que nos transforma. Lo que vemos de Él es lo que nos transforma. Hace un tiempo enseñamos y decíamos,
que somos transformados en lo que adoramos. Somos transformados en lo que adoramos, y cuando adoramos lo que hacemos es mirarlo a Él y hablar de esa expresión que estamos viendo en el Espíritu, ¿verdad? Cristo se revela de esta manera al hombre desde el principio. Hay una referencia, ¿verdad? Muy tremenda de esto en los primeros relatos del Génesis, cuando habla acerca del sacrificio de Abel versus el sacrificio de Caín. En Apocalipsis dice que la sangre de los profetas va a ser juzgada desde Abel hasta estos días. Y si nos preguntamos cuál es la profecía de Abel, o qué fue lo que profetizó Abel, qué fue lo que él habló, qué fue lo que él anunció, y yo creo que Abel tuvo una revelación del Cordero que quita el pecado del mundo. Él tiene que haber percibido en el Espíritu este Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Y dice que él era pastor de ovejas, dice el libro de Génesis, y tomó de lo mejor del ganado, de lo que él criaba, y lo sacrificó al Señor. Y dice que esto fue acepto delante del Señor. ¿Por qué no fue acepto lo de Caín? ¿Por qué no? Porque había una profundidad, porque había una belleza, porque había un significado tan tremendo en que Abel sacrificara un cordero. Porque él estaba no solamente profetizando lo que había de suceder, él estaba anunciando también lo que ya había acontecido desde la fundación del mundo. Es decir, hay uno que ya se inmoló, hay uno que se entregó, hay uno que se derramó, hay uno que ya puso en la mesa perdón, y hay una esperanza para aquellos los que estamos caídos, hay una esperanza para aquellos que han tropezado, hay una esperanza para aquellos que han pecado. Por eso es que Dios ve con agrado el sacrificio de Abel, de este cordero, ¿verdad? Que es tremendo, porque es un cordero que se desviste para revestirnos. Conversábamos recién y hablábamos acerca de este primer sacrificio, el primer sacrificio que nos deja ver la Escritura, que tiene que ver con este sacrificio de los animales que tienen que morir para cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Y decíamos, intuíamos, ¿verdad?, que debieran haber sido tal vez corderos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esta esencia de Jesús, que Él mismo se despoja para cubrirnos a nosotros, para tapar nuestro error, para perdonarnos, pero no solamente para mantenernos expuestos, sino que para cubrirnos y escondernos en Él. Es como el mismo símil que tiene el arca, ¿verdad?, del pacto, que es madera, ¿verdad?, de acacia, pero está recubierta de oro. Es decir, aquello que es corruptible, aquello que es perecedero, el Señor lo cubre y lo esconde en Él. Él mismo se pone como propiciación por nuestros pecados. Él mismo se pone como escondedero. Él es la roca, Él es el refugio. Él nos abraza a pesar de que nosotros pudiéramos ser débiles, a pesar de nuestros errores. Él cubre lo corruptible con su incorruptibilidad, con esa imagen tan hermosa. El Cordero es una de las expresiones más bellas que existe de Jesús, que Jesús mismo, Él lo dice de esta manera. Él está hablando, ¿verdad?, a sus discípulos y le dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y tendréis descanso. Y es tan tremendo porque la palabra aprender significa agarrar, significa afirmar, agarren, tomen esto de mí. Entonces Jesús le dice, tomen esto de mí. Esto es algo que yo quiero que ustedes tengan. Esto es algo que yo quiero que ustedes puedan vivir. Esto es algo que yo quiero que ustedes reciban, aprendan, aprende. Aprender es agarrar. Entonces aprendan de mí que soy manso y humilde. La palabra manso tiene que ver
con esa capacidad de permitirse gobernar. Tiene mucho que ver, ¿verdad?, con, por ejemplo, un caballo. Es manso porque se permite gobernar. Pero la humildad tiene que ver con el considerar a otros más importantes que nosotros. Una de las definiciones que habla la Escritura y dice, sean humildes. Dice, considerando al otro más importante que ustedes. Entonces, cuando Jesús dice, sean mansos y humildes, dice, tengan esa capacidad de permitirse ser gobernados, pero también tengan la capacidad de considerar al otro más importante que a ustedes mismos. Y yo creo que una de las características de la belleza de Jesús es que a pesar de que Él, siendo quien fue, siendo quien Él era, ¿verdad?, el creador del universo, el verbo que se hizo carne, ¿verdad?, el origen de todas las cosas, la voz que dio origen a todas las cosas creadas, a pesar de Él habernos dado la vida, a pesar de que en Él nosotros fuimos creados, a pesar de eso, Él nos consideró más importantes. Nos consideró más importantes y se dio por nosotros. Se entregó por nosotros. Él se derramó, dijo, mi vida, yo la pongo por ellos, porque ellos son importantes. Yo no quiero que ellos se pierdan. Yo no quiero que ellos se extravíen. Yo no quiero que ellos sean arrojados al lago de fuego ardiendo. Yo no quiero que ellos terminen perdidos en delitos y pecados. Yo voy a poner mi vida como propiciación por su pecado, porque yo considero que su vida es más importante que la mía. Y eso tiene que ver con esta humildad del Cordero. Esta humildad del Cordero que se pone como propiciación por otro. Lo vemos cuando Abraham, ¿verdad?, sube a sacrificar a Isaac. Dios le pide a Abraham, sacrifica a tu hijo, ¿verdad? Y está ahí sobre el monte Moriah, listo para enterrar el cuchillo, ¿verdad?, sobre Isaac. Y Dios lo detiene y le dice, está bien, detente ahí. Pero hay alguien que va a tomar el lugar de él. Y dice que Abraham mira y ve al carnero, que era Cristo, enredado, ¿verdad?, en esa zarza. Y el carnero toma el lugar de Isaac como propiciación. Es Cristo tomando el lugar de ese sacrificio. Entonces vemos a Cristo con esa hermosura, esa belleza de amor, de entrega, de darse, de derramarse, de considerar al otro más importante que él mismo. Por eso que es tan hermoso ver a Cristo como el Cordero. Este Cordero que a pesar de que es Cordero, es tremendamente valiente, porque decide poner su vida en favor de otros. Yo creo que hemos hablado mucho acerca de esto en muchas oportunidades en la congregación, pero me gustaría que pudiéramos tal vez abordar este tema hoy día y hablar acerca de la belleza de Cristo, la revelación de Cristo como el Cordero. Yo daría un poquitito de contexto desde mi parte. Usted bien decía que tuvimos una conversación muy larga de este podcast. Tendríamos que haberlo grabado a las 3 y son las 9:30. Y me he hecho esta pregunta respecto de la belleza del Cordero. ¿Se ve en mi casa, mis hijos, mi esposa, ven más la belleza del Cordero en mi carácter o ven lo feo de mi mal carácter? Y estamos como todos así, tal vez, bueno, nos van a ver medios todavía meditando y como pesando lo que acabamos de conversar, porque nos cuesta mucho, sobre todo a los que hemos sentido que la palabra nos llegó muy adentro, nos cuesta mucho compartir esto como algo que sabemos, porque no es algo que lo hemos aprendido, como decía usted. Creo más bien que estamos parados en la necesidad del Cordero. Y por lo menos ese es mi caso. Y por eso digo, me gusta dar ese contexto porque a veces creo que la belleza del Cordero la he tenido más como una frase que como
un aspecto incorporado dentro de mi naturaleza nueva, y a veces se ve más el viejo hombre que es más feo que la belleza del Cordero. Partiendo, porque hoy día culturalmente no es como belleza ser cordero. Pareciese que hay una degradación de la imagen de la humildad. Parece que mientras más impetuoso, mientras más fuerte, eres más importante. Pero parece que si eres humilde, de alguna manera eres más tonto o eres más débil. De hecho, se Entonces, menosprecia la debilidad. no es hoy día la belleza igual a humildad. Se enseña que tienes que ser manso pero no menso. Se enseña que tienes que ser como Cristo, pero pone límites, no te pases a llevar. Se enseñan a defenderte más que amar. Se enseñan a poner límites más que entregarse. Y para mí, la belleza del Cordero, mientras estábamos conversando, pensaba que es muy parecida al amor. O sea, la belleza del Cordero es igual al amor de Dios. Y viendo qué es lo que es el amor de Dios, ahí creo que estamos refalto todos. Es como cuando decíamos que el Cordero que fue inmolado desde la creación, es como que desde ahí ya estamos perdonados y en la cruz se consumió, se consumó el perdón. Pero es como lo veía yo, es como cuando alguien tiene que pedir perdón, porque dice que el amor todo lo soporta, todo lo espera lo bueno, espera lo malo y aún así te sigue amando. Es como decir, amor, te perdono, ¿sí? Por lo que me hiciste, me dolió, ¿sí? Pero te perdono por esta vez y por todas las veces que me la vas a seguir haciendo. Nos falta. Demasiado. Nos falta. Porque de alguna manera esperamos que ya solucionamos esto porque lo arreglamos, lo conversamos Esperando y nos que no vuelva pedimos a pasar. perdón y espero que no vuelva a asumimos Claro, que ya no va. Con la demanda de que tú no lo tienes que volver a hacer. No, porque ya me pediste perdón. Exacto. Entonces, Y de hecho, le yo sacamos soy el caro humilde, después. y te ya perdono. te perdoné una vez por ¿Viste? lo mismo. Pero en realidad todo lo espera, todo lo soporta. Solo alguien humilde, solo alguien que realmente ama, puede llegar a decir eso. Y es como, no es entendible No. el decir eso. Los parámetros que hoy día vivimos es que es una locura. ¿Qué pasa? ¿Cómo se ve, por ejemplo, una persona que siempre perdona? ¿Lindo? No, se ve débil. tonto. Para tonto, nosotros, tonto. para nuestra vista desde terrenal sin Cristo es débil. Es un Es como tonto, una persona. una persona con problemas. Tiene un problema, absolutamente. De hecho, el No tiene amor mundo lo propio. trata como No tiene amor propio. una persona, un estúpido. ¿Cómo se te ocurre que Claro. una y otra vez te la hacen y tú perdonas y vuelves a perdonar? Una y otra vez. Una y otra. Creo que en esas situaciones podemos medir cuánto de Cristo realmente hay en nosotros. Son cosas tangibles. Yo siempre he dicho que está tan auditivo, tan abstracto, tan etéreo. Ujú. Pero cuando traes ejercicios que son cotidianos, que involucran tu emoción, tu sentimiento, tu vivencia, podemos empatizar más con el entendimiento de cómo Dios nos ama. No significa que es una garantía para pecar, por supuesto que no. Total, Dios me ama, me perdona, Él es humilde y Él ya perdonó todos mis pecados en la cruz, por lo tanto, le doy. No. Significa que me voy a esforzar por no seguir haciendo aquello que está en mí y que ofenda a Dios. Pero cuando tú lo llevas, por ejemplo, a la imagen de Cristo y la iglesia, que es el esposo y la esposa, te da otra perspectiva totalmente diferente. Porque ya
te ves tú mismo, no como algo aparte. O sea, yo leí adelante y lo vuelvo a leer, no como algo conquistado, sino como algo que ahora entiendo de otra manera. O sea, en Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Angustiado y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea, yo leo esto y veo todos los escenarios en los que jamás me callé. Y no solo me callé de acá, sino que del corazón, de la mente, del revertir una y otra vez mi argumento de que ya, dejémoslo ahí, pero sigo pensando de nuevo lo mismo y esperando como de una manera muy, ¿cómo es la palabra? Demandante, un comportamiento cuando no hay nada de Cristo. O sea, esta humildad en mí inexistente. Y a veces nos justificamos, decimos, bueno, perdón, reaccioné mal porque estaba angustiado y afligido. Es como, Estaba estar así, era por angustiado eso. y afligido es igual a, tienen que aguantar que yo tienes me que salga De madre, sí. de los límites que me tengo que salir, entonces, porque es mi estado emocional no estaba bien, entonces tú tienes que entenderme que porque yo estaba angustiado y afligido fue que yo te traté mal y no te aguanté esa, porque en realidad No. las características de Cristo en la cruz, estaba angustiado y afligido, estaba viviendo injusticia, pero él tenía algo en su mente y era el gozo puesto por delante de la tarea cumplida. O sea, ¿cuánto nos enseña eso? Ver que lo hizo por mí es fácil. Ver que ahora a mí me toca hacerlo, te sube el nivel del peso que eso tiene. Por eso evidencia mucho nuestra justicia propia, nuestro orgullo. ¿En qué sentido? Que Él siendo Dios, a ver, ¿qué se le puede reprochar a Cristo? Nada. ¿Qué pecado hay en Él? ¿Qué? Porque por último, cierra la boca, porque por último eres falible. Sí. O sea, ninguno de nosotros aquí podríamos decir, nunca he mentido, nunca he hecho Me he nada equivocado, malo, pero- no me he equivocado, como para pedirle a otro que no lo haga conmigo. Pero Él, o sea, Él siendo todopoderoso porque Él es Dios. Podría haber hecho cualquier cosa como quisiera, es su creación. Aún así, renuncia a eso, Fue un nivel de justicia muy alto, muy superior. muy alto. Me acordaba de un versículo que mientras conversábamos, como que lo veía desde otra perspectiva. Yo, en base a lo mismo que decía Fabián, dice en Filipenses capítulo 2, dice, no hagan nada por rivalidad ni por orgullo. Sean humildes, cada uno considere a los demás como importantes, más importantes que sí mismo. Cada uno no busque su propio bien, sino que el de los demás. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan, porque era igual a Dios. No se aprovechó de ello. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Y claro, recordaba este versículo cuando dice esto, dice, siendo igual a Dios, o sea, podía haber No dicho. tuvo. Y a veces nosotros nos ponemos en esta posición de decir, pero hey, te equivocaste, o sea, no cumpliste, o no hiciste como yo lo hago, o como yo esperaba de ti. Entonces, me cala profundamente el hecho de que, creo que lo había leído muchas veces, pero el ver que él se despojó de eso, tenía los argumentos para habernos dicho, ¿saben qué? Son pecadores, yo no. Sí. Pero no lo hizo, pues, sino que nos tuvo a nosotros como más importantes que él, por su amor
a reconciliarnos con el Padre. Entonces, me cambia mucho la perspectiva de ver cómo a veces tal vez tomamos esta posición de creernos justos, creernos perfectos, creernos santos, puros, etcétera, que tal vez no hemos caído en cosas y nos creemos más buenos que Dios, que Jesús, que Él podría reprocharnos todas nuestras cosas, pero no lo hizo. No lo hizo, y creo que cuando la leo otra vez digo, esa es la actitud que hay que tener. Mira, y hay algo, una clave muy importante que dice, piensen así. ¿Cómo dice? Piensen y actúen como Jesucristo. Piensen y actúen. Eso es la clave. Necesitamos, para actuar, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, porque el libro de Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. ¿Cómo debemos pensar? Es el ejercicio que necesitamos empezar a hacer como para que dé fruto esta palabra en nosotros. Y el ejercicio es decir, en realidad no es tan importante como yo veo las cosas. Es más importante lo que la otra persona está viviendo, está sintiendo y está actuando. Porque dice que necesitamos ver a los otros mayores que a nosotros mismos. Casi siempre nos enojamos por pensar al revés. Sí. Por pensar en mí primero, en lo que a mí me dolió, en lo que a mí me hizo, en lo que yo esperaba, en la palabra que me ofendió. Entonces por eso reacciono mal, y no reacciono con humildad, sino que reacciono con violencia, con ofensa, con desprecio, con rencor, con tantas cosas que salen desde un corazón que se enoja porque encontró que algo era injusto. La emoción del enojo es el resultado de sentir que algo fue injusto conmigo. Entonces yo actúo por lo que yo pienso. Si yo pienso que esto algo es injusto, yo me voy a enojar, y el enojado es igual a accionar o a actuar o a decir palabras que no están correctas. Alguien que ya ha desarrollado una constancia en el enojo más funcional puede lograr no hacer cosas malas con ese enojo y gestionarlo bien. A mí me pasa a veces que en la vida diaria he estado como haciendo este ejercicio regularmente. Es cuánto me enojo, qué cosas son las que me enojan y el por qué. Y Ese es el cambiar el pensamiento para que deje de pasar. Y en definitiva es, no sé, estoy poniendo un caso, estoy en el semáforo, se me mete un auto y yo me salta, pero no, en realidad es como cambiar la mirada y decir, chuta, a lo mejor él está pasando un mal momento, él está haciendo, no sé, tiene problemas en su casa. Y así en la vida cotidiana, en la misma iglesia, es como chuta, el hermano a lo mejor me respondió mal, pero quizás cómo venía de la casa. Esa es la clave para poder ser humilde. Sí, y bueno, en Isaías, ya acá yo estaba leyendo Isaías, a mí el verso que me dio vuelta ahora mientras orábamos, es como el estándar, y habla, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, pero la frase experimentado en quebranto fue como... Experto. Es experto, y además lo tiene que vivir, y nosotros hoy día, ustedes delante nos preguntaba, ¿cuánto del Cordero tenemos en nosotros? Y como que quería responder, y en definitiva no sé cuánto tengo del Cordero. No, hoy día experimentado eres. Porque claro, es un estándar, y al final del verso dice, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Y me hace pensar de cuántas veces nosotros hemos querido tener la razón, hemos querido tener la última palabra, hemos querido decir, en realidad yo fui el que gané porque quise decir algo que yo me quería sentir superior a ti. Entonces, y a mí me ha pasado muchas veces, como que siempre quiero tener la razón en todas las cosas, y a veces solamente es altivez, es amor propio. Es ponerte a ti por sobre otra persona. Exacto. Yo creo que si lográramos hacer el ejercicio repetitivo de sentir que otro es más importante que yo, lograríamos cambiar las demandas que tenemos. Que no quiere decir amar a otros más, porque
Eso es insano. Yo tengo que amar al otro como me amo a mí mismo. Ese es el nivel como de nivel que de me amor. cubre, Mm. ¿sí? De que me cubre. Pero sí tengo que considerar al otro más importante en ciertos aspectos para que mi manera de pensar sea humilde. Si mi manera de pensar es humilde, si logro desarrollar la empatía, por ejemplo, en una pelea conyugal, si lográramos ambos entender por qué el otro actuó como actuó, creo que no pelearíamos tanto. Lograríamos ayudarnos mutuamente para que no te enojes tanto o para yo ser ayuda en áreas que para ti son difíciles, nos haría tener una relación más humilde que sería mucho más efectiva y que sería la base para que el amor se desarrollara de manera más sana. Pero casi siempre el enojo, o casi siempre que el enojo va de la mano con poner tus demandas. Tiene que ver con que yo siento que a mí me pasaron a llevar. Sí. Es que yo siento que esto no estuvo bien. Es que, ¿por qué es que yo doy más que tú? Justicia propia. Y una medida, una Yo vara amo de- más que tú. de- Yo hago de más cosas que altivez. tú. Entonces, dice que Cristo nos consideró a nosotros más importantes. ¿Qué nivel de balanza tiene esto? ¿Qué nivel de balanza tengo yo con Cristo? Pero Él decidió que nosotros éramos más importantes. Por eso, porque fue su pensamiento, amarnos, cuidarnos, sentir que nosotros éramos valiosos, que hizo que soportar este camino de la cruz sin hablar, sin defenderte, estando afligido, estando angustiado, porque tenía el gozo puesto por delante. ¿Cuál era el gozo puesto por delante? Que si yo en humildad logro mantenerme hasta el fin de este proceso, ellos van a lograr tener la oportunidad de ser salvos. ¿Cuánto estamos muriendo nosotros en humildad para que tu casa sea salva? ¿Cuán dispuestos estamos nosotros en humildad, con el gozo puesto por delante, visualizando lo oprobio, el menosprecio, la vergüenza, la injusticia, el dolor físico, con tal de que aquello que yo tengo como meta se cumpla, que es la meta que Dios tiene con nosotros? Eso nos hace tener la belleza del Cordero. Que aunque el mundo te apunte, que aunque el entorno te critique, no importa que te critiquen. Tiene que ver con que tengo un foco. Ese foco es que tengo un gozo puesto por delante. Y ese gozo es que mi camino de humildad va a hacer que el entorno sea transformado. Porque lo que estás buscando No es tiene que el ver propós- conmigo. No, porque el propósito de Dios se cumpla en la otra persona. De hecho, es tan tremendo porque es totalmente tangencial y opuesto a los estándares del mundo. El mundo es Como totalmente la diferente. base de todos estos podcasts. Por Hablar lo mismo. en contra. Ahora, ¿quién es el espíritu que sustenta esta altivez del mundo o este espíritu, verdad, que lo comenzaste hablando tú, verdad, que no me pasen a llevar, que a mí nadie me tiene que pasar a llevar, que yo tengo una voz, que yo soy importante, este amor propio, tiene que ver, verdad, con esto que leía recién Nicolás de Isaías 53, que habla acerca del varón de dolores, ¿verdad? Es tan tremendo cuando comenzamos a mirar el varón de dolores. Dice a Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿Y a quién fue revelado el brazo de Adonai? Voy a leer todo el capítulo. Dice, delante de él anunciamos acerca de un niño, acerca de alguien débil, ¿verdad? Alguien pequeño, que crecerá como raíz en tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo ni hermosura. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es decir, aquí se está refiriéndose a cómo veían a Cristo. O sea, el mundo, el sistema de este mundo, y me estoy refiriendo al sistema, ¿verdad?, de Lucifer, que es totalmente altivo. Lucifer dice que él mira y dice, yo merezco. Somos iguales. Yo merezco estar en ese trono. Yo voy a subir al trono del Señor y me voy a sentar ahí porque yo lo merezco. Y es más, dice la Escritura que construyó su propia casa, sacrificó sus propias víctimas, porque él sintió que lo merecía y menospreció a Cristo. A esto es lo que la Biblia llama el acto traidor. Menosprecia a Cristo, lo menosprecia, lo ve como poca cosa. Cuando está refiriéndose acá en Isaías al varón de dolores, que como que dice, pero él fue traspasado. Perdón, voy a leer de un poquito antes. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escondimos del rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, como azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el precio de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción, no abrió su boca. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero, ¿verdad? Y como corderito mudo delante de los que lo transquilan, así no abre su boca. Mediante juicio fue quitado con violencia, y su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra y la transgresión de mi pueblo fue llagado, por la transgresión de mi pueblo fue llagado. ¿Verdad? Y comienza a relatar, ¿verdad? Acerca de este desprecio que hubo hacia la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque Él decidió considerar a nosotros más importantes. Entonces, ¿qué es lo que hace este espíritu de la tiniebla, este espíritu de Lucifer, que se levanta con esta altivez, que se levanta con esta soberbia, a menospreciar al débil? Y fíjense cómo es el sistema de este mundo. Menosprecia al débil, menosprecia al humilde. Este es un tonto. No dejes que te pasen a llevar. Quiérete un poquito. Considérate un poquito, ¿verdad? No vamos a permitir que nadie nos ponga un pie encima. No vamos a permitir que nadie nos hable duro. No vamos a permitir que nadie atropelle nuestros derechos. Pero Cristo nos muestra cuál es la verdadera forma de estar revestido al Cordero. Cristo, el creador de todas las cosas, Él toma la forma de Cordero. Él toma esta forma de debilidad y nos invita a ser parte de esto. Dice, aprendan de mí, tomen esto de mí. Yo soy el Cordero, yo soy el que decidió considerarse a sí mismo menos importante que ustedes. Y aprendan esto de mí. Tomen esto también de mí. Esta es mi naturaleza. Cristo, el Cordero, la esposa del Cordero, debe tener esta naturaleza. La esposa del Cordero tiene que tener esta naturaleza. La naturaleza de ser manso y humilde, de considerar al otro más importante. Por eso bien decía Lorena recién, estamos ahí en esos momentos, ¿verdad?, en que queremos que me da rabia esta situación, me enoja esta condición, ya sea de mi esposo o de un hermano o de una persona. Pero nosotros, ¿qué debemos mirar? Debemos mirar qué es lo que Dios está mirando. Hay una gracia, hay un propósito de Dios en la vida de mi esposa, en la vida de mis hijos. Entonces yo debo considerar eso como algo importante y no debo asumir la ofensa como imponer, ¿verdad? Y lamentablemente muchas veces lo hacemos así. Impongo mi argumento, impongo mi sabiduría, impongo mi querella, en vez de decir, yo considero que lo de Dios en él tiene que salvarse. Y peleo o me humillo con tal de generar un ambiente en el cual Dios pueda desarrollar su propósito en la otra persona. Entonces, es tremendo esto, porque qué necesitados estamos de esta unción del Cordero, de esta característica del Cordero que es la humildad, para
con tal de salvaguardar el propósito de Dios Yo creo que en la otra persona. el hilo en esto es súper fino, en dejarte pasar a llevar porque no te amas, a considerar al otro mayor que a ti mismo. Entonces, ¿cuál es el límite de esto? Tiene que ver no porque Cristo le gustaba que lo pasaran a llevar o porque Cristo era tan falto de carácter que no se podía defender. O sea, después es el mismo Cristo que después tumba las mesas y todas esas cosas. Exactamente. Porque tiene que ver con el fin del propósito. Mm. Si yo me dejo pasar a llevar porque en realidad no tengo propósito, porque no me amo, porque no tengo una palabra, Porque creo una mentira del diablo. no es humildad. Eso tiene que ver con dejarse morir en vida y opacarse sin un propósito. ¿Cuándo yo tengo que menospreciar el oprobio? Cuando tengo un fin mayor a eso que está sucediendo. Bueno, No es por evitar la pelea, porque no me gusta la confrontación. Claro, importante. No es evitar la discusión porque me quiero ahorrar el más rato, sino porque tengo un fin. ¿Cuál es el fin? Lo que Dios te haya hablado. Ya puede ser distinto tipo de cosas. Entonces no ando por la vida dejando que, hey, yo soy humilde, trátenme mal, escúpanme. Y total, yo soy tan humilde que nunca me voy a defender. No. Tiene que ver con un fin mayor. En el caso de la familia tiene que ver no con ser una mujer golpeada, no tiene que ver con ser una mujer maltratada, humillada. Tiene que ver con que esto que está sucediendo, mira, no lo voy a tomar en cuenta en este momento, lo conversaremos después. Pero ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué me estás tratando así? Porque el que trata mal, el problema es el que trata mal. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es que yo me tomo esa ofensa a la personal. Y en realidad ahí yo tengo que ver que en realidad si el otro está ofendiendo es porque el otro está de alguna manera pasando algo que está saliendo eso de él. Porque si yo tengo café, lo que va a salir de adentro es café. Si yo tengo agua, lo que va a salir adentro es agua. Entonces el que ofende está sacando lo que realmente está adentro. La ofensa nunca se responde con una ofensa porque yo salto a defenderme, sino que tengo que entender por qué la otra persona está ofendiendo. Y puedo llegar a una conversación con un fin. ¿Cuál es mi fin? Que eso se solucione. Tampoco puedo vivir con una persona que todo el tiempo me trate mal, que todo el tiempo me humille, no. ¿Por qué? Porque ahí estoy pasando un límite que tiene que ver con mi vida con Dios. Entonces no tiene que ver con ser una persona anulada. anulada ni maltratada. Tiene que ver con un fin, hasta que lleguemos a la solución de problemas. En este caso, Cristo, ¿por qué soportó esto? Porque estaba viéndonos a nosotros. Porque yo creo que mientras él iba caminando, estaba viendo nuestros rostros. Él estaba mirando más Estaba allá de la diciendo, esta leve tribulación es pasajera. Espera un aún mayor y eterno peso de gloria. Es como nosotros deberíamos atravesar algunas circunstancias, ¿verdad? Es decir, no me voy a tomar esto a la personal, esto es por causa del propósito de salvar la humanidad. Y en cada uno de nosotros tenemos propósitos que salvar. Tenemos palabras, tenemos promesas, tenemos diseños que sostener y que llevan a nosotros a caminar en una humildad que no tiene que ver con, ay, yo no me ofendo. No, si nos ofendemos. Ay, es que yo soy tan humilde que a mí pueden barrer el piso conmigo y yo nunca me voy a defender. No. Tiene que ver con causa de un propósito mayor que tiene que ver con el beneficio del cumplimiento de la palabra en nosotros. Sí, él puso la comunión por encima de la ofensa. Entonces, por ejemplo, el corazón de Dios es, vengan y estemos a cuenta. Claro. O sea, no es no vamos a conversar. Exactamente. O sea, vamos a conversar. No pero te voy a responder pero mal no ahora. no es un espíritu vengativo.
que es el que a veces nosotros tenemos cuando discutimos. Es como, ya vas a ver, ya te voy a Espérame, demostrar. estoy calladito, pero espérate que me toque a mí. Espérate Defensa mañana. mucho que- En La, cambio, él la justicia es- propia. En cambio, él es quiero estar contigo, pero estemos a cuenta. Y a veces para tener paz hay que atravesar una guerra. No hay paz sin guerra. Y eso tiene que ver con el saber llegar a ese momento de paz. No tiene que ver con que yo me voy a aguantar, pues soy humilde, tengo la unción del corderito, y después en el momento que ya no aguanté más, te las tiro todas encima de la que me hiciste desde el año 2001 en adelante. Porque dice que el amor no lleva registro de la ofensa. Claro, o sea, en ese aspecto, la humildad, Cristo la esgrime como un arma para cumplir un propósito. Él es humilde, pero porque quiere ver el fruto de su aflicción. Es decir, él quiere ver el fruto de por lo cual él fue afligido. Todo sufrimiento tiene que tener un propósito. Si el sufrimiento no tiene un propósito, puede ser un sufrimiento que sea por causa de una mala decisión o de un pecado. Si el sufrimiento que estamos viviendo es causa de un propósito, te hace sostenerlo en humildad. Necesitamos ver cuál es ese propósito.